serie n2n cuadrado se cumple hasta el cuarto nivel de energía, porque para el quinto, sexto y séptimo, estas predicciones de la serie de Bohr no calzaban con lo que señalaba que algo raro pasa con el modelo de Bohr. Si tú me vas a usar la serie de Bohr para calcular para un nivel n el número máximo de electrones 2n cuadrado, ten cuidado porque esta serie solo es aplicable hasta el cuarto nivel de energía. Eso lo vimos el sábado pasado. Entonces aparece la crítica al modelo que le dicen que en realidad por un principio de incertidumbre no podemos decir dónde están los electrones, con lo que se constituye un nuevo modelo alumno que integra dos principios básicos en la física actual. El modelo mecano cuántico de Schrödinger incorpora el principio de incertidumbre, pero también incorpora el principio de dualidad, como lo viéramos en la clase pasada. Entonces yo te contaba que en el modelo mecano cuántico la idea de átomo ya no tiene asidero físico. En el modelo mecano cuántico la idea de átomo es completamente matemática y hay una función psi que representa la ecuación de ondas con la que se interpreta un átomo. El psi cuadrado es el volumen o área de volumen de probabilidad donde es posible encontrar un electrón en torno al núcleo. Y le contaba, estábamos en los números cuánticos. Quiero ir rápido ahí. Los números cuánticos son las soluciones a la ecuación de onda. Son 4. Ahí está la ecuación de onda, que para efecto de tu curso te conté, incluso menos ahora, porque esta materia ya no va a ser evaluada, que la ecuación de onda en realidad son matemáticas superiores a nivel universitario. De tal modo que yo te la muestro, no tiene mayor importancia. Los números cuánticos son 4 y sirven para describir propiedades del electrón. El número principal te indica el nivel de energía. Usted lo puede entender como las capas de una cebolla. Mientras más alejado del núcleo, mayor es el nivel de energía. En una notación como la que aparece en pantalla, 5p3, tú puedes inferir el número cuántico principal atendiendo al número 5. Te está diciendo que un electrón tiene por número principal n igual 5. El azimutal, como lo dije en la clase pasada, indica el orbital al que pertenece tu electrón. Son 4 valores de número azimutal. L igual 0, el electrón está en S. L igual 1, tu electrón está en P. L igual 2, tu orbital está en dedo. L igual 3, tu orbital está en foca. Orbital F. Y te pedí por favor que te aprendieras esta tabla. Para un valor de L, 0, 1, 2, 3, los orbitales en los que el electrón se encuentra son correspondientemente S, P, D y F. Eso te pedí por favor que aprendieras a recordar en la clase pasada. Después te decía que en una notación 5P es evidente el número azimutal que te están indicando, porque el orbital está en P. Por lo tanto, usted va y dice L igual 1, porque te lo aprendes de memoria. En una configuración que te digan un electrón está en el orbital 5P, es evidente el número azimutal L. Tú vas y dices L vale 1, porque te lo aprendiste de memoria nomás. Después te indicaba el magnético. El magnético se usa para indicar cuántos orbitales hay de cada tipo. Sus valores van de menos L a más L. Ahí está. Los valores que toma M para cada L. Que en definitiva, y esto es lo que quiere Asenjo, que entienda, alumno, que el número magnético te está diciendo cuántos orbitales hay de cada clase. Por ejemplo, para el orbital S, el magnético toma un solo valor, 0, con lo que tú lo interpretas diciendo que el orbital S es uno solo cuando exista. Los orbitales P
adoptan 3 valores magnéticos. Tú lo interpretas diciendo que por lo tanto P son 3. Px toma el valor magnético -1. Psi, el magnético 0. Y Pz, el magnético +1. Los orbitales dedo, alumno, tienen 5 números magnéticos. -2, -1, 0, +1, +2. Cada orbital dedo tiene su número magnético. Te lo aprendes de memoria y es fácil. Lo mismo pasa con foca. Para un orbital foca, para un número L igual 3, los magnéticos son 7 números distintos, lo cual tú interpretas diciendo que son 7 los orbitales foca. Para un orbital, el magnético toma el valor -3. Para el otro orbital, -2, hasta +3. Y te pedí por favor que te aprendieras esta tabla. Cuando estés haciendo configuraciones como la vamos a hacer ahora, los orbitales S, P, D y F, cuando existen en la siguiente cantidad. El orbital S hay uno solo en una capa. Los orbitales P existen 3 en una capa o nivel. Los orbitales dedo son 5, los focas son 7. El número cuántico de spin indica el sentido de giro. Si usted dibuja el vector hacia arriba, estás diciendo que el spin es positivo, con el cual entra cada electrón a un orbital vacío. Pero si tú me dibujas el vector hacia abajo, me estás representando un número de spin contrario, negativo, que es el valor con el cual debe ingresar el segundo electrón al mismo orbital. Y con eso, niños, podemos ir a hacer configuraciones. La configuración, esto lo dije en la clase pasada, sigue 3 principios. Hay un principio de menor energía, usted va a usar un principio de exclusión y el principio de máxima multiplicidad. El de menor energía indica que tú me tienes que llenar los orbitales de manera creciente de energía, tal como estoy indicando en esa serie. Ese es el modo de ir llenando los orbitales según el principio de menor energía. Luego te indicaba que a los orbitales me los tienes que separar por capas, porque tal como vamos a ver ahora, cuando una capa externa está incompleta, eso te permite clasificar al elemento en un grupo químico. Para poder clasificar al elemento en un grupo químico, tú tienes que averiguar cuál es la capa. Y una capa es un conjunto de orbitales en la que si usted identifica dónde está P con estrellas, Asenjo te indicó en esa serie dónde están los orbitales P. Cuando identifiques la ubicación de ellos, tú trazas una diagonal luego de P. Y ahí me estás separando capas de orbitales. Y si además recuerda que entre 1s y 2s hay una diferencia de energía, ahí aparece otra capa. El profesor Asenjo te indicó, esto ya lo vimos en la clase pasada, que hay una primera capa constituida por 1s. Esa es otra capa constituida por 2s y 2p. Y aparecen capas, alumno. Y Asenjo estuvo muy preocupado el sábado pasado tratando de insistir en el tema que una cosa es una capa y otra cosa es un nivel. Observa la cuarta capa. Esa cuarta capa, que es una capa, no es un nivel de energía, es una capa, un conjunto de orbitales que puede corresponder a la capa externa de un átomo o no. Observa que esa cuarta capa, por cuanto es una capa, no tiene nada extraño que tenga orbitales 4s y 3d, porque ese es el modo en que la capa ha de ser llenada en relación al principio de menor energía. Usted primero me llena 4s y una vez lleno 4s, en la cuarta capa me empieza a llenar 3d. Cuando llenes 3d me llenas 4p. Si usted quiere averiguar cuáles son los orbitales de la cuarta capa, tienes que ir al diagrama de Moller
¿Cuáles son los orbitales de la cuarta capa? Ahí están. Perdón, ahí se muestran los orbitales del cuarto nivel, que quiero marcar la diferencia entre ser un nivel de energía, el cuarto, con la cuarta capa. Que mientras la cuarta capa solo la constituyen 4s, 3d y 4p, el cuarto nivel de energía tiene los siguientes orbitales: 4s, 4p, 4d y 4f. Con lo cual, el profesor Asenjo, la clase pasada, intentó explicarte el concepto de capa de orbitales como algo distinto de nivel de energía. Para efecto de hacer configuraciones, los orbitales se organizan en capas. Después te explicaba el diagrama de Meller, que te explica cómo se tienen que ir llenando de manera creciente los orbitales, usando las diagonales que aparecen en flecha de color rojo. Usted las sigue, pues. Primero una S, te regresa. 2S, te regresa. 2P, 3S, te regresa. 3P, 4S, te regresa, y siguiendo este camino zigzagueante, este diagrama de Meller te explica cómo llenar los orbitales según un sentido creciente de energía. Además, utilicé este diagrama de Meller para aplicar de nuevo la serie de Bohr, en la que para unos nivel n, tú puedes estimar n cuadrado de orbitales al nivel, y puedes estimar un 2n cuadrado de electrones máximo por nivel. Esa es la serie de Bohr. Por ejemplo, yo usé la clase pasada Asenjo. Ocupemos la serie para explicar el tercer nivel de energía, donde n es un nivel de energía, n cuadrado es el número de orbitales para ese nivel, y 2n cuadrado es el número máximo de electrones para ese nivel. Para eso sirve Bohr, para poder estimar número de orbitales y número de electrones máximos. Y el ejemplo que usé, el tercer nivel. Apliquemos Bohr para deducir el número de orbitales y el número máximo de electrones al tercer nivel. Aquí. Entonces uno llega y aplica para un nivel n cuadrado es 9 orbitales en el tercer nivel, y 2n cuadrado, 18 electrones, 30 en el tercer nivel. ¿Dónde están los 9 orbitales? Es que usted tiene que considerar que los orbitales 3s, 3px, 3pi, 3pz y los orbitales d son 5. Si tú cuentas todo, es evidente que en el tercer nivel hay 9 orbitales. Y me parece que por ahí llegué, alumno, en la clase pasada. A ver, voy a saltarme este ejercicio para ir a un principio de exclusión, que es el segundo principio para hacer configuraciones, alumno. Este principio decía que tú en un átomo no puedes tener electrones con los mismos números cuánticos, porque se repelen. De tal modo que es correcto en una configuración el tener en un mismo orbital niño 2 electrones, pero mientras el primero está con spin positivo, obliga al segundo a tener spin negativo para no repetir números cuánticos. Eso es correcto, pero es incorrecto que los 2 electrones que están en un mismo casillero pretendan mantener el mismo número cuántico de spin, porque estarían repitiendo ese número cuántico los dos. Eso no puede ser. Como también es incorrecto que en un mismo orbital haya un tercer electrón, porque el tercero repite necesariamente los 4 números cuánticos del primer electrón y del segundo. El tercer electrón no puede estar en un mismo orbital si es que acaso ya tiene 2 electrones. Eso dice Pauli. Y el de Hund es un principio que tienes que ocupar cuando te enfrentes al llenado de orbitales de la misma energía. El principio de Hund dice que para orbitales que tengan la misma energía, que esos son los orbitales degenerados, px, pi, pz, o de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, cuando estés frente a esa situación, el principio dice,
tú debes semillenar con un electrón con spin positivo, cada orbital. Y cuando cada orbital se semillene, ahí recién llenas con un segundo electrón con spin negativo. Entonces el ejercicio, te presento este ejercicio. Acá usted tiene 3 orbitales de la misma energía, pero necesita ubicar 4 electrones. El modo de hacerlo es que el primero de los 4 entró con spin positivo a px, desapareado. El segundo de los 4 entró desapareado a pi. El tercero entró desapareado a pz. Y el cuarto, el último, amigo, señorita, el cuarto electrón está entrando apareado a px. Ese fue el último electrón en entrar de los 4. Eso es correcto. Pero no es correcto que los 4 electrones, cuando tengan que entrar a 3 orbitales, llenen el primero, llenen el segundo y dejan vacío el tercero, porque eso no es así. Los electrones tienen que entrar primero desapareados, semillenando todos los orbitales. Por lo tanto, eso es incorrecto. Y ahora entramos en materia, alumno, que corresponde al control que vas a hacer, porque lo voy a mantener levantado hasta el próximo viernes. El viernes por la tarde yo bajo el control y te entrego los resultados para que el próximo sábado revisemos algunos ejercicios en clase, alumno. Repito, el próximo sábado voy a revisar el control 1, algunos ejercicios en clase. A ver, la configuración. ¿Qué es hacer una configuración? Es escribir los números cuánticos de todos los electrones en un átomo. Y se usa la siguiente regla. NL elevado a X es la simbología a usar, donde N es el número cuántico principal para cada uno de los electrones. S es el número cuántico secundario para cada uno de los electrones, te va indicando el orbital. Y acá el número elevado, el número en el exponente, te está indicando cuántos es el número de electrones que está en ese orbital. Eso creo que lo habíamos visto en la clase pasada también. El control se encuentra en full ejercicios. No sé si está en full ejercicio el control o en full contenido. Pero el modo de responderlo es que tú lo respondes en la aplicación de tu celular, en full ejercicio. Bueno, entonces veamos las configuraciones, alumnos. Hay unos ejercicios, los vamos a hacer ahora. N corresponde al nivel de energía de tu electrón. L es la simbología usada para indicar en qué orbital o subnivel está nuestro electrón. Y X te está indicando en la configuración cuántos electrones están en ese subnivel. Ya, hay varias formas de escribir configuraciones, alumnos. Por ejemplo, un Z igual 8. El modo de hacer una configuración es que estás enfrentado a un átomo que teniendo 8 protones, se infiere 8 electrones. La configuración es cómo escribir los números cuánticos para 8 electrones. Tú puedes hacerlo como sigue. En una notación estándar, tú vas a ir ingresando un total de 8 electrones. 1s2, 2s2, 2p4. Si tú sumas la cantidad de electrones, te tiene que dar el número atómico en el caso de que el átomo sea neutro. En el caso de que la configuración sea para un átomo, coincide el número de electrones con el número atómico. Esa es la nomenclatura estándar. Pero a veces conviene, por el asunto de saber si el electrón está desapareado, hacer la notación expandida, en el que usted escribe todos los orbitales P que haya. 1s2, 2s2, 2px2, 2pi1, 2pz1. A eso se lo llama notación expandida, que la utilidad que presta
es averiguar si este elemento tiene electrones desapareados y los tiene. Observa. Ese electrón que estoy destacando se lo llama desapareado y se aprecia cuando tú haces la notación expandida, porque en la notación estándar, por el modo de notar, no es posible apreciar lo apareado o desapareado que estén los electrones. Cuando yo te pregunte si una configuración tiene electrones desapareados, te conviene usar la notación expandida, donde usted separa los orbitales p y te permite, orbital por orbital, averiguar si hay electrones desapareados. Pero si usted anda rápido, puede usar la notación condensada, en la que las capas interiores, que no tienen mayor importancia para efectos de reactividad química, tú las reemplazas con el símbolo del gas noble más cercano. Lo que sí importa para una configuración es la capa externa, alumno. En una configuración es de extrema importancia analizar la capa externa para observar si acaso está completa la capa externa o incompleta. Esa observación me va a permitir hacer el análisis de grupo químico y periodo, como lo quiero hacer en un rato más. Configuración de unión, tú puedes hacerla. Por ejemplo, de una especie como un catión, magnesio más 2. Si quieres hacer la configuración, tienes que hacer la configuración para los electrones del magnesio más 2, que como tiene número atómico 12, pero perdió 2 electrones, el magnesio más 2, de los 12 electrones que tuvo, conserva 10. Y tú haces la configuración para alguien que tiene 10 electrones, sería un 1s2, 2s2, 2p6. Eso es un catión. Y para un anión también puedes hacer la configuración, pero tienes que ver cuántos electrones tiene el anión. El anión es el que ganó electrones. Por ejemplo, nitrógeno menos 3. Hacerle la configuración es representar los electrones que tiene el anión. De los 7 electrones que tuvo el nitrógeno, ganó 3 más. Con los que tenía, con los que acaba de ganar, hace un total de 10 electrones. Y tú le haces la configuración al nitrógeno con 10 electrones. De los 10, 2 entran a la primera capa y 8 entraron a la segunda capa. Esa es la configuración del anión. ¿Capiche? Entonces, quiero que hagan este ejercicio, alumnos, que era la tarea que les pensé dar la clase pasada. Mira, la tarea te la doy ahora. Puedes, para los 20 primeros elementos de la tabla periódica, te estoy dictando, para los primeros 20 elementos de la tabla periódica, Z1 igual a Z20, haz el análisis que yo voy a hacer ahora para el carbono. Si tú quieres hacer la configuración del carbono, tienes que averiguar el número atómico del elemento, porque a través del número atómico sabrás cuántos electrones. 6 protones, 6 electrones. Voy a construir la configuración del carbono, usted tiene que hacer las 20 primeras. De los 6 electrones, el primero entró a la primera capa, con spin positivo, desapareado. El segundo entró a la primera capa también, pero con spin negativo, completó la capa. Tercer electrón se encuentra con la segunda capa en la que el orbital de menor energía 2s entró con desapareado con spin positivo. Cuarto electrón entró apareando con spin negativo. El quinto y el sexto van a entrar los orbitales p, y aquí te conviene hacer una notación expandida para que veas cómo ingresan a los p. El quinto electrón desapareado entra px. El sexto electrón desapareado entra pi. Esa es la configuración del carbono, alumno. Tú tienes que hacer las 20 primeras configuraciones. Para este análisis, primera pregunta. A. Observa
¿Cómo se encuentra la capa externa de tu elemento? En este caso el carbono. Acá, esa es la capa externa, profesor. Usted va y me dice, bien alumno, la identificaste. ¿Está llena o está incompleta? A ver, profesor, le falta un electrón a PX, le falta un electrón a PY, le faltan 2 electrones a PZ, está incompleta. La capa externa del carbono está incompleta. Cuando la capa lo esté, el total de electrones se llaman electrones de valencia. Tú los vas a contar. ¿Cuántos electrones tiene la capa de valencia? Y en general, alumno, el número de esos electrones son sus electrones de valencia. Generalmente es así. En este caso, el carbono tiene 4 electrones de valencia, alumno. Eso. Para cuando alguien tenga 4 electrones de valencia, tú infieres que por lo tanto el carbono con 4 electrones pertenece al grupo 4 de la tabla periódica. El número de electrones de valencia te indica el grupo químico al que pertenece en la tabla periódica. Como el carbono tiene 4 electrones de valencia, lo vas a matricular en el grupo 4 de la tabla periódica. Voy a la pregunta dedo. Ubica dónde está el electrón diferencial, que es el último que ingresaste. El electrón diferencial, el con más energía, profesor, lo incorporamos al orbital 2pi. Con ese comentario, que tú identificas que el electrón diferencial está en P, que lo mismo sería para S, si hubiese entrado en SP, tú me vas a decir que el carbono pertenece a los grupos A representativos de la tabla periódica. Porque el electrón diferencial del carbono está en P, que lo mismo daba si hubiese entrado en S. Tú lo clasificas al carbono como grupo A. Que si el electrón diferencial hubiese estado dedo, que no es el caso, tú lo clasificabas como grupo B de la tabla periódica. El carbono, alumno, es el grupo 4A, porque el electrón diferencial está en P y porque tiene 4 electrones de valencia, grupo 4A. Luego, tú vas a hacer la configuración y preocúpate de cuál es el nivel máximo con electrones. Usted dice, el carbono tiene electrones hasta el segundo nivel. Por lo tanto, tú al carbono lo vas a incluir en el grupo, en el segundo periodo de la tabla periódica. Porque el carbono tiene electrones hasta el segundo nivel de energía, tú lo vas a incorporar al segundo periodo.